Continuamos con más de Nexos y como podrán notar, nos salimos del estudio para conversar sobre el Día Nacional contra la violencia hacia la persona adulta mayor, que es el Día Nacional contra el abuso, maltrato, marginación y negligencia hacia las personas adultas mayores el 15 de junio y queremos hablar sobre los procesos de denuncia de estos tipos de violencia y por eso nos vinimos aquí al Poder Judicial para conversar con la jueza coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para la Población Adulta Mayor, doña Sandra Pereira. Muchas gracias, doña Sandra, por habernos recibido. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos y por darnos la oportunidad de dialogar un poquito sobre un tema tan importante como es la violencia y sobre todo el acceso a la justicia que tienen las personas adultas mayores. Para comenzar, doña Sandra, muchas veces tenemos duda de quién puede denunciar, ¿verdad? Todos estos tipos de violencia hacia las personas adultas mayores que son muy diversos, ¿verdad? Puede ser violencia patrimonial, puede ser violencia física, puede ser abandono, negligencia. Hay muchos tipos de violencia hacia la persona adulta mayor. ¿Quién puede venir a interponer una denuncia, ¿verdad? ¿Cómo hago si yo quiero denunciar? Bueno, hay muchas formas de denunciar. Puede ser cualquier persona que conozca o que también cualquier persona interesada, cualquier familiar, las instituciones, por ejemplo, los hogares de larga estancia, los hogares diurnos, también los hospitales, las clínicas, por medio de los departamentos de trabajo social, el área de salud de cada lugar, también por medio del departamento de trabajo social. Tendrían que, si lo que quieren es una denuncia judicial, pueden presentarse a los juzgados de violencia doméstica o a los juzgados contravencionales que tramitan violencia doméstica. En cada cantón de Costa Rica hay un juzgado que tramita violencia doméstica. Y también pues el abuso y el maltrato contra la persona adulta mayor es un delito. Pueden denunciarlo en la fiscalía del lugar donde se ha dado ese abuso y también se investigará como un delito y con el proceso penal, ¿verdad? En el caso de la persona adulta mayor, me comentaba antes de empezar a grabar que la violencia doméstica, ¿verdad?, se entiende de una manera distinta a personas de otras edades. ¿Si nos podría explicar esto? Vamos a ver, más bien la aplicación de la ley contra la violencia doméstica es la que es un poquito diferente, porque en el caso de personas adultas mayores, lo que se aplica es el artículo 57 de la Ley Integral de Protección a la Persona Adulta Mayor. Entonces, este artículo lo que establece es que se debe denunciar cualquier tipo de violencia y que el procedimiento que se debe aplicar es el procedimiento que está en la Ley contra la Violencia Doméstica. En este sentido, lo que es diferente es que la Ley contra la Violencia Doméstica se aplica para personas que son parte de un núcleo familiar. En el caso de personas adultas mayores se aplica aun cuando la persona a quien se vaya a denunciar o más bien contra quien se vayan a pedir medidas de protección no sea familiar. Entonces, qué sé yo, para ejemplificar, si tuvo una discusión con un vecino y el vecino le agredió o tuvo una discusión con una persona cuando llegó a algún restaurante o a algún lugar que no sea familia, también puede denunciarlo en los juzgados de violencia doméstica. Y sí es importante aclarar que esto es una vía civil, que es parte de la jurisdicción de familia y que lo que se hace es otorgar medidas de protección para evitar que se vuelvan a realizar nuevos hechos de agresión. Y además debe ser una atención prioritaria, ¿verdad?, hacia la persona adulta mayor, tal vez como en la velocidad, digamos, de atención de este tipo de denuncias o de establecer este tipo de medidas. En el Poder Judicial es prioritario. Existe una política de acceso a la justicia de personas adultas mayores
que establece que tiene que darse una atención prioritaria, pero además esa política va de acuerdo a lo establecido en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor y también en la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores. Entonces, no solo el Poder Judicial tiene la obligación de dar esa atención prioritaria, sino todas las instituciones estatales e incluso la sociedad civil también, porque hay normas que lo establecen. Y esa atención prioritaria no es solo en la interposición de los procesos, sino es en todo el trámite que se realiza dentro del Poder Judicial. Entonces, tanto en la interposición como en los señalamientos, como en el dictado de las resoluciones, y el trámite en general debe ser un trámite más expedito. ¿Cuál es el tipo de violencia que más se denuncia contra la persona adulta mayor o que es más común que se llegue a denunciar? El más común es la violencia patrimonial, que también tiene la violencia psicológica. Entonces, en general la violencia psicológica y patrimonial son las más comunes, son las más naturalizadas, entonces no se denuncian tanto, porque se asumen como algo normal. Pero sí, la retención de la pensión o de las propiedades, de las decisiones de la persona sobre sus bienes, ¿verdad? También. Exactamente, o el traslado de esos bienes como parte de esas decisiones, ¿verdad? Que se trasladan a una persona determinada. El utilizar esos bienes también, muchas veces sucede que algunos familiares entran al domicilio, no para ayudar, no para cuidar, sino con toda la familia para venir a, como decimos comúnmente, a poner en desorden la vida que ya la persona tenía. Eso también es otro tipo de agresión. Entonces, en cuanto a las personas mayores, hay muchas formas diferentes de agresión que se naturalizan. Ahora, lo que más se denuncia es la violencia psicológica o la violencia física. Pero también, bueno, es que también tenemos que ver que la forma en que nosotros nos han educado y la forma en que la sociedad ve a las personas mayores también hace que las veamos como personas que ya no pueden tomar decisiones. Entonces, que nosotros tenemos que tomar decisiones por ellas, y cuando no quieren o no pueden, entonces ahí es donde hay algún tipo de coacción que también es violencia, y todo eso existe y no se denuncia. Y para concluir, doña Sandra, ¿cómo instaría, verdad, a la sociedad civil a que haga uso de ese acceso a la justicia para la persona adulta mayor? Porque muchas veces sabemos que están ocurriendo este tipo de situaciones y no denunciamos, ¿verdad? O la misma persona que está sufriendo violencia, la persona adulta mayor, porque son familiares, porque son amigos, no quiere denunciar. Entonces, para cerrar, si pudiera hacer ese llamado, ¿verdad?, a que la gente confíe en el acceso a la justicia realmente. El derecho a vivir una vida libre de violencia es un derecho humano, de todas y todos, y en especial en determinadas etapas de nuestra vida en donde existe una mayor condición de vulnerabilidad, precisamente por ese desarrollo etario que vamos teniendo, por ese envejecimiento que empieza desde que nacemos, pero que va creciendo y se va acrecentando conforme vamos teniendo más edad. Y también pues tenemos que pensar que todas y todos, esperemos que sí, porque es un privilegio llegar a la edad de oro, pero tenemos que llegar con una calidad de vida adecuada, con un envejecimiento activo y, como les dije, totalmente libre de violencia, porque la violencia la no violencia es un derecho humano. Entonces, si hay alguna situación en donde se determine que hay algún tipo de violencia, aunque se piense que eso es natural, pero se ve que hay situaciones donde la persona le afecte, en donde se sienta mal, en donde sienta que algo está sucediendo, pues entonces que acuda a las instancias, puede acudir a cualquier juzgado, como le indiqué, contravencional o los especializados de violencia. Puede acudir a la fiscalía porque es un delito la violencia contra las personas adultas mayores. Puede acudir a CONAPAN, que es la institución rectora. O sea, tenemos muchas instancias
en donde pueden acudir y garantizar de esta manera ese derecho a la vida libre de violencia y sobre todo al envejecimiento activo y a una calidad de vida adecuada en esa etapa. Le agradezco muchísimo, doña Sandra, que nos haya dado esta guía, ¿verdad?, sobre cómo denunciar y lo más importante, este mensaje, ¿verdad?, a confiar en el sistema y en el acceso a la justicia, que es un derecho para todas las personas, y a vivir sin violencia. Vamos a continuar con más del programa después de este corte.